¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, el programa de enigmas que va a través de Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com desde Arequipa, Imperial 299.5 FM en Lima Sur y Edenex. Es la radio del misterio en internet. Asimismo también por supuesto en Misterio Infinito Perú en YouTube, el canal donde pues están todos los programas de Misterios al Anochecer y por supuesto también otro contenido que les invito a ver, Misterio Infinito Perú, se pueden ustedes suscribir. Yo soy Fernando Chapi Martínez y empezamos la edición del día de hoy. Quiero enviar en primer lugar un saludo para los amigos de Urantia TV, que es una plataforma, o mejor dicho un conjunto de plataformas, porque están en varias redes sociales y también en YouTube, que se dedica a la divulgación, al compartir, al establecer lazos basados en el libro de Urantia, en este libro que se afirma que es una revelación, digamos, de instancias celestiales, de instancias divinas inclusive, ¿no? Que fue publicado por primera vez en Chicago, Illinois, Estados Unidos en el año 1955, pero se estima que el proceso revelatorio, que por cierto no es como muchos erróneamente piensan a través de canalización, sino de una técnica desconocida, posiblemente relacionada a la materialización de los propios documentos que conforman el libro de Urantia, ¿no? Este proceso pues se llevó entre las décadas, dicen, del 20, del 30, y ya después, como digo, la publicación por primera vez fue en 1955 con la Fundación Urantia, ¿no? Que hasta ahora existe y es la encargada de hacer las distintas traducciones a los idiomas y todo. Y bueno, lo cierto es que el saludo va pues para amigos de Urantia, el programa conducido por Irma Aguilar a través de Urantia TV en sus plataformas, ¿no? Yo he estado ahí siendo entrevistado, ha sido algo muy ameno, muy bonito, y por eso les mando un fraternal abrazo. Justamente hablando del libro de Urantia, entre las distintas cosas, pues yo mencioné una frase que descubrí cuando era adolescente, pero de otra fuente, ¿no? Que dicen que supuestamente en una de esas páginas web que ya desaparecieron, afirmaban que la habían encontrado en un antiguo templo, ¿no? Posiblemente los restos de una mezquita, donde alguien había escrito esta frase y la había atribuido a Jesús. Este mundo no es más que un puente, pueden pasar por él, o sea, pueden cruzarlo en otras versiones, pero no debéis poneros a construir sobre él vuestra morada. O dicho de una manera más sencilla, este mundo es como un puente, pueden cruzarlo, pero no construyan sobre él sus casas. Bueno, esa frase tan interesante se convirtió, cuando yo era adolescente y la leí por primera vez, de inmediato en mi lema de vida, ¿no? Porque te insta a que seamos caminantes, seamos simplemente como cuando nos encontramos con un puente en la vida, no nos detenemos a pensar con miedo, pues bueno, este puente vamos a filosofar sobre él, o vamos a construir acá nuestra casa, como dice la frase, porque igual tiene bonita vista al río, o me da miedo sencillamente seguirlo cruzando y llegar a la otra orilla, ¿no? Del río sobre el cual pasa. Se dice, según el libro de Urantia, yo lo descubrí después, años después, ¿no? Cuando ya encuentro el libro de Urantia, pongo a leer y me sorprende encontrar que esta frase también es atribuida a Jesús como parte de una enseñanza que dio en la ciudad de Sidón, en ese momento Fenicia, igual que Judea, bajo el yugo romano, pero actualmente es pues una ciudad, un lugar que está en Líbano, que curiosamente es hasta ahora uno de los países que tiene mayor porcentaje de población cristiana en Oriente Medio, ¿no? Y bueno, esto aparece en el documento 156 del libro de Urantia de la siguiente manera, ¿no? Y atribuido, como digo, a Jesús. Este mundo no es más que un puente, podéis pasar por él, pero no debéis pensar en construir sobre él vuestra morada. Da para pensar bastante, da para pensar que quizá a veces nosotros nos sentimos excesivamente agobiados por cosas que son pasajeras, por cosas que parecen súper importantes ahora, pero que si las vemos en el contexto de nuestra vida, posteriormente
serán simplemente poco más que una anécdota y hasta nos sacarán una sonrisa, ¿no? Como también leía por ahí el caso de una persona que teniendo pues ya digamos cerca de los 30 años, encuentra sus diarios de adolescencia, ¿no? Cuando tenía 16 años, 15 años, y no le quedó más que tener un poquito, como se dice, de cringe, ¿no? De vergüenza hacia lo que estaba viendo, casi de vergüenza ajena, porque sentía que eso era como que lo hubiera escrito una persona totalmente distinta, le daba se palteaba, como decimos aquí en Perú, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que yo de tan jovencita haya realmente llorado, pensado que estas cosas son insalvables? Y se puede entender en ese caso porque pues es un adolescente versus ya cuando ella está en la adultez, ¿no? Y entonces, así como a veces nosotros cuando éramos más jovencitos pensábamos que tal o cual cosa, de todos los dramas de, como digo, ¿no? De juventud y adolescencia tienen que ver con temas de enamorados, enamoradas o estas cosas las asumimos como que fueran el fin del mundo, y cuando ya los vemos en perspectiva años después, la madurez nos hace ver que son pequeñas cositas, incluso simpáticas, si es que las comparamos con los verdaderos problemas que después vamos a tener que afrontar. Lo mismo es a un nivel macro, ¿no? A veces nosotros podemos pensar ya en la vida de adulto que bueno, estamos teniendo problemas, qué sé yo, con nuestro jefe, con nuestra familia, con el grupo de amigos o en tantos otros rincones de la vida. Sin embargo, intentar pensar en ello, ¿no? En ser caminantes, ser continuos caminantes. Nosotros simplemente pues estamos en esta vida de paso, no es nuestra realidad última. Nuestra realidad última está pues según lo dicen distintas filosofías, un mundo que puede ser parecido a este, puede tener distintas cosas, pero es de una materia más sutil, es espiritual. El libro de Urantia diría morontial, y posteriormente pues ya al encuentro con el Padre de los cielos. Esa es la verdadera naturaleza. Entonces lo demás realmente pues es una anécdota temporal. No nos dejemos atribular por las cosas temporales. Ahora sí, mis queridos amigos, pues muy aparte de eso, de enviar un saludo para también por ahí, si es que uno nunca sabe, me puede estar escuchando a alguien que sea también lector del libro de Urantia, de repente un lector solitario, pues le mando un fraterno abrazo y le invito a continuar en ello, porque para nadie es un secreto que yo sí soy de los que considera que ese libro es una auténtica revelación. Hay distintos hechos que ahí se narran de tipo histórico, geográfico, evolutivo inclusive, que después se ha terminado con el pasar de las décadas teniendo un apoyo en los nuevos descubrimientos científicos de la rama que fuese, ¿no? Entonces yo estoy convencido, y además también por fe, de que es un libro completamente real. Ahora sí, bueno, continuando con el programa, yo estoy realizando esto el día sábado 14 de junio de 2024. Error, sábado 15 de junio de 2024. Es que el año pasa tan rápido que al final uno no sabe ya si es 14 o 15. Bueno, el sábado 15 de junio del 2024 hay una conmemoración a nivel mundial que es, resumiéndolo porque los títulos a veces son muy pomposos, ¿no? Sobre todo cuando los pone la ONU, digamos que es el día de tomar conciencia de que no debemos ejecutar actos de malos tratos o de discriminación por edad, ¿no? De discriminación hacia los adultos mayores o ancianos, como usted prefiera decirles, ¿no? Porque ellos siempre han sido vistos y con justicia como realmente las personas más queridas, respetables, amadas, reverenciadas de los distintos grupos humanos. Esto ha sido así desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer sobre la faz de la tierra, hasta no hace tanto, ¿no? Ya con esta debacle de las costumbres y el relativismo, el hedonismo, el individualismo desbocado de estos tiempos, ¿no? Después de la revolución industrial y de ciertas luchas ideológicas que se ha planteado esto, es cuando recién estamos intentando como que cortar con ese nexo hacia la tradición y hacia el pasado que son los adultos mayores, y muchas veces se les ve ya como
como si fueran pues algo que está por ahí incomodando, ¿no? En el primer mundo, entre comillas, algo que está ahora creciendo bastante es el asunto, por ejemplo, de los adultos mayores que están en abandono y en este caso muchas veces se dice no, pero es que están en una residencia, están en un lugar justamente para personas adultas mayores donde tienen de todo, pero en realidad, y lo sabemos los seres humanos de cualquier edad, para nosotros es importante el que estén cubiertas nuestras necesidades alimentarias, de cuidado de salud, etcétera, pero tanto o más importante es que estemos en un lugar y con personas de las que nos sintamos parte, que sintamos que nos quieren, que nos aman, nos valoran, en este caso que más que la propia familia. Entonces cuando se hace eso de llevar a una persona hacia uno de estos lugares como asilos, etcétera, sin que haya necesidad, porque no se trata de un caso de abandono ni nada de ello, que no tengan personas que puedan ejercer como soporte, ¿no? Como red de apoyo, pues realmente están destruyendo a una persona, ¿no? Y muchas veces simplemente porque la familia, los que son más jóvenes, tienen la idea de que nunca van a llegar ancianos y que nunca les va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces es una reflexión, hay que respetar a esos auténticos tesoros de la sabiduría que son nuestros adultos mayores, y nosotros también cuando lleguemos a esa edad, si Dios nos da la vida, pasar las tradiciones, compartir, digamos, aquello que hace que nuestra familia sea especial, nuestras historias, anécdotas, forma de ser, a las nuevas generaciones, y también instarlos a que esto continúe y que no se pierda la sabiduría que como grupo humano hemos acumulado a través, no ya digamos de las décadas, sino de los siglos, ¿no? Ahora, también el día de mañana, día 16 de junio, se conmemora por supuesto el Día del Padre. Y aquí no solamente se trata de los papás biológicos, ¿no? Los que son padres biológicos, y también los que tenemos la dicha de hasta ahora contar con nuestros padres con vida y salud, ¿no? Sino también hacer una reflexión sobre esas otras paternidades, por decirlo así, ¿no? Muchos hemos tenido además también otros parientes o amigos mayores que han ejercido de alguna manera un cierto rol de enseñanza y de cuidado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, también mi tío Eduardo, que ya falleció, también fue como un segundo padre, y muchas veces también los docentes ejercen eso, ¿no? Esos docentes que no solamente es que enseñan su curso en los colegios, etcétera, incluso en la universidad, sino que también se preocupan por el alumnado, sus inquietudes, y también les transmiten algo de conocimiento, como se dice, no para el curso, no para la profesión, sino para la vida. Entonces hay distintas formas de ejercer, como digo, también un rol paterno, ¿no? Este es un día que ha sido muy denostado, ¿no? Porque es cierto que hay malos padres, pero también es cierto que hay madres que no hacen las cosas como deberían hacerlas. Hay de todo en la viña del Señor, no somos una especie, no somos, digamos, dos especies compitiendo, varones y mujeres, simplemente somos dos sexos, o como dicen ahora, dos géneros de la misma especie, cada uno con sus peculiaridades. Entonces es bastante desagradable cuando se emplea esta fecha para decir cosas del tipo, bueno, que sí, pues los padres que no pasan la pensión, o los padres que no tal cosa, como si no hubiera asimismo también madres que maltratan a sus hijos, cosa que no se saca a relucir, por ejemplo, en el Día de la Madre, ¿no es así? Entonces es una cuestión bastante fuera de lugar. O por ejemplo también cuando se dice aquello de que, bueno, el día de las madres que son en realidad las que ejercen el rol de padre, también es algo bastante desagradable de escuchar en el día, porque por ejemplo en el Día de la Madre, habiendo tantos casos en los que son las madres quienes maltratan a los hijos o los dejan en desamparo, y por ende el padre es quien se tiene que hacer cargo, eso no se dice en el Día de la Madre, y sin embargo en el Día del Padre sí se aprovecha para denostar y para poner en tela de juicio
quién es padre y quién no, ¿no? Muchas veces se dice que hay que combatir estos nuevos términos progres que hay, ¿no? El mansplaining, ¿no? O sea, que los varones no le deben decir a las mujeres qué cosa se hace y qué no y cómo se hace. Pero parece que en el Día del Padre, entre otras fechas, pues sí se permite que las féminas sean quienes le digan a un varón cómo hacer las cosas, qué está bien, qué está mal, y poniendo los cánones al respecto, ¿no? Entonces son cositas. Simplemente yo creo que el Día del Padre es para reflexionar sobre si se está ejerciendo bien la paternidad, para celebrar a nuestros padres que aún los tenemos, también por supuesto a los abuelos, como digo, esos otros padres como pueden ser de repente tíos, hermanos mayores, por ahí personas que hayan ejercido este rol de cuidado y por supuesto también de compartirnos su sabiduría, ¿no? Y está ligado, como digo, a la otra fecha de la concientización respecto a no ejercer malos tratos hacia los adultos mayores, porque muchos de nuestros padres ya lo son, ancianos. Y por supuesto no olvidar al Padre Supremo, al Padre de los cielos, a Dios Padre, que es quien nos sustenta. O también, ya que estamos hablando de ello, hace un rato, como dice el libro de Urantia, respecto a Dios, al Padre Universal, que es la primera fuente y centro de todas las cosas y de todos los seres, y que podemos pensar en Él, en Dios, como un creador, luego como un controlador y finalmente como un sostenedor infinito, ¿no? Según dice en el libro de Urantia, en el documento número 1, abriendo nada más este maravilloso libro. Yo creo que justamente esas cuestiones en cierto modo también se reproducen en los padres que tenemos aquí en la tierra a nivel humano, verlos como justamente en parte creadores, ¿no? Porque se necesitan dos seres humanos para darnos la vida, no solo la madre, sino también el padre. El rol de controlador en el sentido de participar activamente en la crianza y también pues poner, como se dice, los límites, transmitir también lo que nos tengan que dar desde el punto de vista de la tradición familiar y enseñarnos, ¿no? Tener una enseñanza activa, no solamente limitarse a la provisión económica, sobre todo cuando somos niños y adolescentes, que necesitamos una figura firme y una figura que nos inspire confianza, no solamente de la madre sino también del padre, por supuesto que sí. Y bueno, lo de sostenedor infinito, bueno, hay muchas cosas, como digo, muy aparte de lo económico, por las cuales se pueden sostener y hacer más viable y digna la vida de una persona. Pero en el caso del libro Urantia, cuando habla del Padre Universal, por supuesto, es un momento para recordar al propio Dios y también desearle un feliz día del Padre más supremo y origen de todo. Otro día que también se conmemora es cada 15 de junio, el Día de la Canción Andina. Pues un gran saludo, por ejemplo, en Imperial 2, que son una emisora que principalmente transmite justamente este tipo de música, ¿no? La música que viene desde lo más profundo de la identidad nacional peruana. Y también, pues, justamente este domingo, a través de mi programa musical que tengo en Estación Lamas, en la región San Martín, que se llama Sonidos del Anochecer. Bueno, es cierto que principalmente ponemos rock and pop, baladas, también algo de Eurodance, incluso ahora música de la denominada Nueva Era, ¿no? Como Vangelis, Enigma y otros, pero vamos a poner también una o dos canciones que vienen desde el corazón del alma peruana, ¿no? Canciones justamente del mundo de la música andina. Así que un saludo para todos los que ejecutan, no digamos este maravilloso arte, sino verdaderamente esta parte, este fragmento del alma de nuestra patria. Muchas gracias, amigos, por seguir vivificando la música andina. Y ahora, ya que estamos hablando de fragmentos del alma humana, justamente ese es uno de los temas que también se trató, porque siempre sale, ¿no? Siempre sale, ya que hablamos del Padre Universal, cuando estamos por ahí conversando sobre el libro de Urantia. Cuando tuve esta conversación, esta entrevista en Amigos de Urantia, el programa de la Urantia TV, pues salieron distintas cosas, y entre ellas, pues, cuestiones que por ahí, respecto a este maravilloso libro azul, nos maravillan y también nos cambian automáticamente la perspectiva de la vida que llevamos y del significado del por qué es que aquí estamos.
Y una de las cosas que más a mí me maravilló del libro de Urantia es cuando se habla de la presencia de una chispa divina, de un fragmento del propio Padre Universal, el ajustador del pensamiento, también se le llama en el libro de Urantia, según otra traducción un poco más libre, lo han querido poner como el modelador. Bueno, el ajustador del pensamiento se refiere, como dije, ¿no?, a una chispa, a una partecita de Dios, que por decirlo así, del Padre, que se fragmenta, pero no lo debemos tomar desde el punto de vista material, de que cuando tú fragmentas algo le estás disminuyendo, le estás quitando parte de su materia y por ende lo estás reduciendo. No, Dios es tan infinito y maravilloso que una parte suya se fragmenta, pero esto no lo hace disminuir, y estos justamente estas partecitas, estas chispitas de Dios empiezan a morar en cada ser humano cuando alcanza determinada edad. Es algo muy interesante, es una cuestión, como dicen, ¿no?, que efectivamente, también como lo mencionan las escrituras cristianas, la Biblia, etcétera, que Dios se contrista con nosotros, se pone triste, asimismo también está presente, vive en nuestras victorias, nuestras alegrías, en lo bueno y lo malo. Él también es uno con nosotros. Esto puede sonar bonito, puede sonar como algo inspirador, ¿no?, pero desde el punto de vista de la chispa divina que al final habita en nuestras mentes, es totalmente real, porque la razón de ser, entre otras cosas, de esta presencia es experimentar. Dios quiere también aprender de nosotros, experimentar con nosotros, y estas chispas no serían exclusivas de un ser humano, sino que habrían estado entrando en distintas mentes humanas a través del tiempo y haciéndose, como digo, más experimentadas. Este podría ser el origen, quizá, de algunos fenómenos relacionados a las supuestas vidas pasadas y estos asuntos, a que se trata de, digámoslo así, ajustadores del pensamiento o chispas divinas que ya tienen un conocimiento previo que a veces se podría filtrar al nuevo individuo en el cual están integrándose. Ahora, y los confundiría como recuerdos propios de vidas pasadas y cosas así. Ahora, lo cierto es que esta es una cuestión que me hace recordar a una de estas cuestiones en TikTok, que ahora es una red social tan popular, pero que yo la vi hace mucho tiempo atrás, y que involucra a un chico que creo que eso ha sido muy popular en esas redes. No recuerdo el nombre, pero recuerdo el vídeo. Básicamente él hace como lo que se realiza en esa red, ¿no?, una especie como de trend, creo que eso, no sé, en la que él interpreta un poquito, ¿no?, lo que él dice que le aconteció cuando tenía entre 5 y 6 años de edad, que es como un despertar, es como que al inicio no tienes tantos recuerdos, y de pronto hay un momento en el que existe como una iluminación de la mente, ¿no?, y empiezas a ser más consciente de lo que te rodea, por supuesto al nivel de lo que es un niño, ¿no?, al nivel de cuando somos pequeños, pero a partir de ahí ya empieza justamente incluso la propia escolarización oficial, y somos más receptivos hacia el conocimiento, entramos más hacia la racionalidad, y todo lo que posteriormente nos hará seres humanos adultos, digamos, que nos podamos desempeñar plenamente en sociedad, y también hacernos las grandes preguntas del quién soy, para qué estoy aquí, cuál es mi rol en este mundo y en el conjunto del universo. Entonces todo eso inicia desde un punto, ¿no?, entre los 5 o 6 años, y este TikToker justamente mostraba algo así, ¿no?, como que cuando tienes entre 5 o 6 años de edad y es como que te vuelves consciente y empieza, como se dice curiosamente, la edad de los porqués, ¿no? Yo me acuerdo mucho de cuando tenía justamente esas edades, mi madre, que en paz descanse, siempre lo recordaba. De pronto una mañana despierto y me vuelvo terriblemente insoportable, en el sentido de cuestionar todo, cosa que hasta antes nunca había hecho, ¿no? Preguntarme el porqué de tal cosa, que por qué el gato es blanco con manchas marrones, que por qué la pared tiene estas características, por qué en la calle la gente está andando de tal manera.
Bueno, y es algo que creo que muchos ha pasado de una u otra manera y a partir de ahí empezamos realmente a tener recuerdos vívidos que a veces nos acompañan para toda la vida. Algo cambia en nuestra mente y justamente está relacionado posiblemente con lo que el libro de Urantia menciona como que entre los 5 y 6 años de edad es cuando llega este fragmento de Dios, este ajustador del pensamiento a nuestras mentes, ¿no? Según vamos a poner ahora no tanto en palabras del libro de Urantia, sino de un derivado que es Caballo de Troya de JJ Benítez, cuando él dice, ¿no?, que esto ocurre cuando el ser humano, en este caso el niño o niña, es capaz de hacer su primera decisión moral. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, ¿no?, ahí ponen como que una ilustración, o sea, sería cuando uno es muy chiquito, cuando uno tiene pues quizá 3, 4 años, a veces hace aquellas travesuras, no sé, ves al perrito, al gatito, le jalas la cola, o cosas así que en realidad son totalmente inocentes, no tienen ningún ingrediente de maldad ni de malcriadez, pero ya llega un momento cuando tienes justamente entre 5 o 6 años de edad en que tú te cuestionas. No, yo no tengo por qué jalarle la cola al perrito o molestar al gato o de repente fastidiar a alguien. No, no tengo por qué hacer eso porque no está bien. Entonces ahí es un despertar de conciencia en el sentido más pleno que existe, no en el sentido nueva era o new age, ¿no?, sino en el sentido de que realmente disciernes lo bueno y lo malo y te decantas por lo bueno porque además empiezas a sentir esa como que culpa, ese tema moral si es que haces algo negativo. Realmente es lo que nos hace humanos, realmente es también una de las cuestiones más poderosas a favor de la existencia de Dios, ¿no?, el argumento moral, que todos los seres humanos, independientemente de la cultura o el tiempo en el que nos hayamos desarrollado, tenemos ese sentido interno, como esa alarma interior que nos hace ver que hay cosas que están bien y que están mal, y cuando están mal y nuestra mente está en condiciones medianamente óptimas, no te va a gustar hacer las cosas negativas de la vida, o si las haces incluso pues vas a tener una cierta desazón, ¿no es así? Como digo, en mentes que están medianamente bien. Ahora, esto ocurre justamente, como digo, en esta saga Caballo de Troya derivada del libro de Urantia, dice es cuando el ser humano es capaz de hacer su primera decisión moral. Y justamente, según el libro de Urantia, se dice que esa chispa llega entre los 5 y 6 años de edad. Y en este TikTok que les menciono, mucha gente, esto me sorprendió, muchísima gente comentaba, es cierto, cuando yo tenía algo de entre 5 y 6 años de edad, me pasó tal o cual anécdota, es como que un día desperté y me cuestionaba todo y empezaba a ver la vida distinta y era como un despertar. Y son personas que nunca han tenido contacto ni con el libro de Urantia ni con Caballo de Troya. Entonces parece que sí, parece que definitivamente en la cual esta presencia, este fragmento de Dios que nos proporciona no solamente algo así como si lo dejamos ser, si hacemos como dicen las religiones la voluntad de Dios, ponerla como el timonel, como el guía de nuestro navío, de nuestro barco de la vida, pues realmente es cuando ingresa en nosotros la propia presencia divina, ¿no? Es muy interesante comprobar cuántas personas sí pues sienten que a esa edad algo pasó y pudo haber sido efectivamente que el propio Dios estaba ingresando en sus mentes y proporcionando con ello la posibilidad de, si nos esforzamos, una supervivencia que trascienda posteriormente el fallecimiento y vaya por distintos mundos hasta alcanzar al propio paraíso y Padre de los cielos. Bastante bonito, ¿no? Como muchas cosas que pues figuran en este libro, el libro de Urantia, al final también son comprobables, no solo desde los descubrimientos científicos, sino hasta el de la anécdota y la vida personal de los distintos seres humanos, varones y mujeres, ¿no? ¿Qué les parece si ahora vamos con una de estas historias que no solo le dan color, sino propiamente razón de ser a nuestro espacio de Misteriosa al Anochecer? Ya que hace un momento les mencioné que una de las fechas que se conmemoran en 15 de junio es pues el día de la canción, de la música andina. No solamente debemos ver a nuestra música, ya sea andina, amazónica o tradicional en general, como eso, como música, como una cuestión que cantas en momentos en los que te embarga alguna emoción o cuando recuerdas a alguien del pasado familiar o propio, más personal, sino que lo andino, lo amazónico, lo criollo, en general todo
digamos, son distintas culturas. Son culturas que aquí en países como el nuestro se han integrado medianamente bien y que tienen un bagaje aún mayor que la propia música. Hay tradiciones, hay cosmovisión, hay una forma de ser y de responder ante la vida. Y eso no solamente es en nuestro país. Digamos que el Perú, junto con Guatemala, junto con Bolivia, junto con Ecuador y otros, pues están entre los países, en este caso de América, que tienen un mayor porcentaje de población, ya sea propiamente de raíces indígenas, ya sean quechuas, aymaras, pueblos amazónicos y otros en el caso del Perú, sino que también pues hay un mayor grado, eso sí, de occidentalización, ¿no? Sobre todo, ni siquiera tanto dicen en el periodo español, sino después cuando se buscaba tener una cultura única que justificara, pues, ¿no? que seamos una república unitaria. Es ahí cuando empieza la verdadera difusión de la occidentalización en nuestro país. Como digo esto con el advenimiento de la República Independiente, y es ahí cuando empiezan a perderse, a disminuir, por ejemplo, drásticamente el uso del idioma quechua, que más bien en el periodo español había sido hasta cierto punto incluso promocionado por las distintas órdenes religiosas evangelizadoras, que a veces preferían pues hacer gramáticas, devocionarios y demás cuestiones en el idioma nativo, ya sea en quechua, en aymara, en el desaparecido puquina, en muchic, para llegar de esa manera más efectivamente al corazón de las gentes con lo que entendían como la palabra de Dios. Entonces, a partir de la República es que empieza a extinguirse un poquito, a menguar y algunos sí a perderse de los idiomas de estas tierras. Ahora, esto no ha sido tan así en otros lugares. Por ejemplo, si nos vamos a los Estados Unidos, que ahí es donde ocurre nuestro caso siguiente, es cierto que se produjo pues algo realmente, uno de los grandes crímenes de la humanidad, ¿no? Que es cuando los sajones, lo que en el momento de que se instalaran ahí los colonos británicos, se le conocía justamente como las 13 colonias, es decir, el germen de lo que ahora son los Estados Unidos de América, empiezan a extenderse hacia el oeste y desde un punto de vista bastante racista, bastante ninguneador de lo auténticamente humano, empiezan a ver eso como tierras vacías. ¿Por qué? Porque simplemente ahí vivían otros hombres y mujeres de una cultura y de una raza distinta a la de ellos, y ellos los consideraban, los anglosajones, a ellos como inferiores, ¿no? Eran territorios que pertenecían de manera más nominal que efectiva, en un momento quizá a la Luisiana francesa, posteriormente ya al virreinato de la Nueva España. Eran parte de España, valga la redundancia, y de ahí pasaron por ejemplo a México. Los estadounidenses van avanzando y además empiezan un verdadero genocidio, sería contra las poblaciones indígenas, y las reducen justamente a las reservas que hasta ahora incluso existen y que son uno de los grandes crímenes de la humanidad. Dentro de estos grupos humanos indígenas milenarios desplazados está, por ejemplo, el de los Navajo, ¿no? Que ahora son conocidos como la Nación Navajo y tienen un cierto grado incluso de autonomía que se le ha dado en tiempo muy reciente, y viven principalmente en los estados de Nuevo México y Utah, ¿no? Justamente, como digo, este caso que les voy a contar tiene como protagonistas a un grupo de 3 jóvenes de la etnia o de la nación Navajo, que se encuentran con un ser que ahora nos parecería imposible, u otros lo relacionarían posiblemente también al asunto del fenómeno ovni o algo así, pero que ellos recordaron que estaba dentro de las tradiciones que alguna vez les habían contado sus parientes de mayor edad. Y ellos pues como dices, a esto iba. Justamente los pequeños grupos todavía que quedan de nativos estadounidenses, justamente por lo que han sufrido, es como que se han mantenido más fieles a sus tradiciones, a su espiritualidad, a su cosmovisión, porque es lo que les hace pues ser ellos mismos, ¿no? Eso es algo que todos los que tenemos ancestros indígenas, seamos de la parte del mundo que seamos, también debemos tenerlo muy en mente, el atesorar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y no dejarlas perder. Pues bien, esa zona justamente de Nuevo México, Utah, también Texas, Arizona,
son muy pródigas, no solamente en cuestiones del fenómeno ovni, ¿no? Por ahí estuvo justamente el asunto de Roswell y otras cosas más, sino también pues son muy llenas de otras cosas. Por ejemplo, el asunto de las luces Marfa, ¿no? Las luces populares, que además los propios indígenas afirman que ellos ya lo veían desde hace décadas, desde hace, ¿qué digo décadas? Desde hace siglos, de que hay tradiciones al respecto, ya sea que lo identificaban como la presencia después del crepúsculo, de la visita de los espíritus de sus ancestros, o de ciertos dioses o demonios, o de ciertos espíritus, ahora diríamos seres féricos o espíritus de la naturaleza, ¿no? Entonces ellos ya lo sabían. De ahí llega el hombre occidental y empieza a cuestionarse qué son esas luces que a veces aparecen en las noches. ¿Son fenómenos eléctricos? ¿Son fenómeno ovni? ¿De qué se trata, no? Pero ya la sabiduría ancestral conocía de esto y le daba seguramente también sus propias respuestas desde hace muchos cientos o incluso quizá algunos miles de años. Es una tierra de misterios esta, como digo, ¿no? Y justamente unos navajo, 3 jóvenes navajo en ese tiempo, de lo que ahora conocemos como el estado de Utah, es que se encuentran con un extraño ser que seguramente habría vivido en las leyendas de sus mayores y ahora ellos lo estaban viendo y también de alguna forma interpretándolo quizá con cánones más modernos. Este hecho ocurrió poco después del cambio de un siglo y de un milenio a otro, allá por los principios de la década de los 2000, ¿no? Involucra, bueno, quien lo narra es un navajo que en ese tiempo era bastante joven, era un adolescente prácticamente, estaba en últimos años de la escuela secundaria, que estaba pues con su hermano mayor en ese momento, también navajo evidentemente, y con otro amigo de ellos también navajo, ¿no? Entonces llega tanto el asunto del miedo, de la consternación ante lo que observaron, que no deciden dar su nombre. De hecho, quien lo cuenta no da ni siquiera un seudónimo, pero identifica a su hermano mayor como Danny y al otro joven como Joe, ¿no? Comenta que a inicios de la década de 2000, pues estando su hermano mayor, por ejemplo, en último año de la escuela secundaria, él un poco menos, en un pequeño pueblo de Utah, que su hermano pues era una persona bastante atrevida, digamos, bastante rebelde. Era algo así como, digamos, el típico adolescente popular, ¿no? En el sentido pues de que era bastante bueno como jugador de fútbol y buscaba un poquito como que probar la adrenalina, probar los límites de su propio atrevimiento, haciendo una que otra jugarreta, ¿no? Por ejemplo, cuenta su hermano menor que Danny se iba a caminar por el bosque a altas horas de la noche para, cuando encontraba personas, tirarles piedras, hacer ruidos, hacer una serie de cosas que pudieran aterrorizar a quienes estaban por ahí pasando y seguramente pensaban que se trataba de un fenómeno paranormal o de algún espíritu de la naturaleza. Pero ya le tocaría a él impresionarse y lo vamos a escuchar en breve, ¿no? Digamos que este señor cuenta, ¿no? Ya señor porque ya han pasado tantos años, ¿no? Que su hermano Danny pues tenía ese comportamiento como inmaduro y que su cómplice era el otro joven navajo que estaba con ellos, al que le pusieron el nombre ficticio de Joe, ¿no? Estaban en esa ocasión caminando por el bosque porque justamente había un toque de queda por algún motivo en los lugares donde ellos residían y la policía estaba patrullando fuertemente las calles, así que meterse al bosque era como que la forma de seguir viviendo la noche, haciendo sus cosas sin estos controles que se les hacían molestos. Dice que la ruta que tomaron pues pasó por un parque estatal que además es un lugar histórico, es un lugar que como tantos otros, incluso está en películas, ¿no? Cuando dicen los fenómenos paranormales ocurren aquí porque esto está sobre un antiguo cementerio indígena, ¿no? Típico argumento de película estadounidense de terror. Entonces ellos ingresan a este parque estatal y dicen que había ahí muchos artefactos antiguos navajos, arqueológicos, ¿no? E incluso por ahí restos ya arquitectónicos navajos de antiguos tiempos. Bueno, estaban por esa zona
Y en eso, pues viviendo la adrenalina, se les va la noche y ya casi va a ser la hora de la salida del sol, del amanecer. Así que en medio de lo que había estado tranquilo y de no haberse cruzado con nadie, se detienen de golpe y se hacen callar los unos a los otros, no como que shh. ¿Por qué? Porque sienten que hay pasos lejanos, pero que están acercándose rápidamente. Y decían, no debería haber nadie ahí afuera, ni a estas horas, ni en este lugar. Esto es bastante extraño. Quizá el hermano mayor, Dani, decía, quizás sea alguien para asustar, ¿no? Y jugar una broma y sentirme gracioso. Así que esperaron. Y esto continuó por un tiempo hasta que Joe detuvo a Dani, lo agarra, detiene también al otro hermano y les dice que se agachen de una manera imperativa, casi asustada. Caen los tres boca abajo y se esconden, escuchando. Que escuchaban pues que los pasos y el sonido como de follaje, de hojas crujiendo bajo unos pies posiblemente, estaban muy cerca y además habían unos murmullos. Dani estimó que los sonidos estaban a solo unas decenas de metros al principio, que no era tanto, pero que se habían ido acercando, ahora ya estaban mucho más cerca. No distinguían si estos murmullos estaban en navajo, en inglés o en español, que son las lenguas más comunes en esa zona, o en algún otro idioma. No parecían ser nada, sino algo completamente distinto. Después de un rato, Joe susurró que le parecía como si estuviera hablando efectivamente una persona, pero quizá alguien que estuviera bajo los efectos del alcohol. Dijo, suena como si yo hubiera un borracho. Así que esperaron si este aparecía. Después de unos minutos como que ya se cansaron y Dani decidió echar un vistazo para ver de quién se trataba, porque le parecía que con lo mismo que se acercaba ya se estaba alejando. Era una noche casi para, como digo, el amanecer, en el que la luna brillaba, el cielo ya se iba un poquito mostrando los primeros rayos de sol lejanos del próximo día, y la luz estaba rebotando en la pared de un cañón rocoso cercano. Dani estaba buscando al que producía esos murmullos, pero de golpe se topó con una figura que, según dijo, pues no era humana. Definitivamente no era humana. Se movía extrañamente, como si inclinase su cuerpo que además era muy muy alto, más alto que el de cualquier caminante, el de cualquier ser humano. Hagamos de cuenta que es una figura que tiene quizás cerca de 3 metros, entonces está fuera del canon de cualquier ser humano, ¿no? Lo identificaba como que era pues antropomorfo, humanoide diríamos ahora, pero extremadamente delgado y extremadamente alto. Caminaba así sobre 2 piernas, 2 pies, pero lo veía como que era deforme. Era deforme. ¿En qué sentido? Lo comparó, ustedes búsquenlo si desean en Google, por ahí, con una de estas muñecas tradicionales que hacen los navajos y que denominan cachina, que también tienen todo un significado espiritual, curiosamente. Así que no lo veía normal. Este ser estaba como murmurando y vagando entre los árboles del bosque como si estuviera buscando algo o a alguien. No sabemos si incluso habría percibido su presencia y los estaría buscando a ellos para darles, no sabemos qué experiencia de otro mundo, ¿no? Es como que de pronto Dani y los demás sienten como una extraña atracción hacia esta presencia. En lugar de asustarse y salir corriendo o seguir escondidos, quizá era como que estaba ejerciendo, como también se ve en tantos casos del fenómeno ovni, de encuentros con humanoides, hasta en hechos paranormales, que es como que estos seres o lo que sean irradian algún tipo de control mental para que el que los está observando no se vaya, sino que incluso quede a merced de lo que ellos quieran hacer, ¿no? Entonces ellos sienten como una cautivación que no dejaba que ellos despegaran la vista de esta aparición durante varios minutos. Luego de repente los sonidos cesan, ya no había murmullos, ya no había ruidos como de plantas rompiéndose bajo unos pies. Todo estaba en silencio y lo principal, la figura se había desvanecido en el aire, había desaparecido completamente. Después de que acabara todo esto, y cuando ya estaba mucho más próximo el amanecer propiamente dicho, nuestros protagonistas sintieron
una sensación de extraña irrealidad, como si de pronto lo que estaban ellos viviendo alrededor en el bosque no fuera la realidad plena, como si algo se hubiera desvanecido, como que, bueno, en fin. Atontados, posiblemente, confusos, se sientan en el suelo del bosque y empezaron a debatir o a discutir sobre qué era eso que habían visto, cómo era posible que algo así existiese. Posteriormente ellos se retiran y en otro momento regresan al bosque, quizá a ver si es que podían observar de nuevo esta u otra extraña presencia. Y sin embargo no lo vuelven a encontrar. Son esas cosas que a veces ocurren una vez en la vida, cuando nos agarran desprevenidos, cuando, como en el caso de aquellos que van a la búsqueda a veces de fenómenos paranormales o fenómeno ovni, no encuentran nada o encuentran muy poco porque el fenómeno es escurridizo, sea cual sea su origen, ¿no? Entonces ellos vuelven al bosque, en otra ocasión ya no ven nada, pero sí recuerdan que este tipo de sucesos son narrados de forma bastante común dentro de su cultura, la cultura navajo, y es algo en lo que, pues, con lo que los mayores, sobre todo, como digo, los dueños y prestos a difundir las tradiciones, ya ellos sí conocen cómo lidiar con esto porque está dentro de su cosmovisión, que existan estos seres que quizás son los mismos que aparecen en tantas culturas y pueblos del mundo, incluso hoy, y que para el pasado habrían sido considerados dioses o emisarios de los mismos, o demonios, o espíritus de la naturaleza, y hoy los quizá podríamos, desde una cultura más occidental, vamos a decirlo de alguna manera, más posmoderna, identificar con seres de otros mundos o con presencias paranormales, ¿no? Pero sí, esto ha ocurrido, vamos a decirlo así, desde siempre. Lo que cambian son las interpretaciones. Y esa es una razón más, queridos amigos, como digo, de mantener siempre, de pervivir y de transmitir las tradiciones de nuestros pueblos, porque ahí se pueden encontrar muchas veces respuestas o por lo menos otros puntos de vista muy interesantes y sobre todo también casuística sobre hechos misteriosos y muchísimo más que trasciende el mundo del misterio. Y bueno, este caso es de inicios, el caso que hemos escuchado ahorita de inicios de nuestro siglo XX, ¿no? De la década de los 2000. También vamos con otro caso ocurrido justamente también en los Estados Unidos, pero en este caso cerca de Buffalo, en el estado de Nueva York, en el verano de 2003, inicios igual de los 2000. No sabemos exactamente el día ni la hora, pero sí que era de tarde. Un grupo también de jóvenes, de amigos jóvenes, estaban pues paseando por su pequeño pueblo, no lejos también de la gran ciudad de Búfalo. Digamos que era una de esas caminatas en las que te cuentas historias, en las que haces una que otra jugarreta inocente. Estaban simplemente pasando el tiempo. Era una zona urbana, pero que había sido, digamos, un antiguo terreno industrial, fábricas que ya estaban abandonadas. Por ahí había una gran planta que ya había cerrado y que por ende había sido reclamada por la naturaleza. Había empezado a surgir, pues, como en esta serie de La Tierra sin humanos, ¿no? Por todos lados árboles, plantas y demás, y todo empezar un proceso de degradación, ¿no? Entonces estaban en ese lugar tan curioso, cercano, como digo, a campos y a bosques. Pasaron cerca a fábricas en ruinas y pues los padres les habían dicho a estos jóvenes, ¿no? Que se mantuvieran fuera de ese lugar, que ellos lo desobedecieron, ¿no? Porque decían que este lugar era bastante peligroso. Pero más allá de peligroso por una cuestión quizá de que pudieran encontrarse con personas de malas intenciones, habían rumores de que en ese lugar habían ocurrido sucesos extraños, o que incluso habían posiblemente desperdicios, restos de materiales tóxicos de las fábricas, quizás radioactivos o relacionados con proyectos secretos de los Estados Unidos, ¿no? Digamos que esto era casi parte del folclore o la sabiduría popular, que incluso ahondaba sus raíces en décadas como la del 50, o sea, para ese momento tenía más de medio siglo estas leyendas, ¿no? Bueno, el grupo de amigos estaban jugando algo bastante inocente, ¿no? Como el juego del escondite,
y uno de ellos estaba pues yendo por esa zona ya boscosa buscando a sus otros amigos que se estaban escondiendo de una manera bastante hábil de él, no los podía encontrar, pero de pronto nuestro protagonista alcanza un claro entre los árboles, sale a un pequeño prado y vio lo imposible. A unos 20 metros de distancia había un personaje, había un ser que estaba en cuclillas cerca a un árbol, revestido como con un traje plateado, digamos, de astronauta y un casco también como el de los seres humanos que salen al espacio, ¿no? Era como estar viendo una escena de una película de ciencia ficción, quizá muy conocida. ¿Por qué? Porque lo que vio casi le da un infarto, un patatús de la sorpresa, es un ser, como digo, que también se percata de la presencia de estos seres e igualmente es como que se asusta, da un salto de sorpresa y lo pueden observar mejor. Era, así lo describe, como un chimpancé, como un simio, pero enfundado en un traje espacial. Era un ser de un tamaño similar al de cualquier humano, pero estaba, como digo, en un traje espacial. Rápidamente levantó su brazo como si estuviera intentando defenderse de esos intrusos humanos y es como que dispara de alguna manera un pequeño como dardo de metal a nuestro testigo. Esto, sea lo que sea, le golpeó en la mano mientras el testigo se volteaba para salir corriendo. Lo único que pudo hacer dentro del susto es arrancarse esa cosa como dardo de la mano y gritar a sus amigos. Aparentemente el testigo, para el tiempo que contó esto pues tenía una cicatriz en el lugar donde le golpeó este objeto, quizá de otro mundo o de otra dimensión. Al final todos regresaron en grupo más tarde, pero no encontraron nada extraño excepto un extraño edificio, un edificio como si fuera un almacén que no habían visto antes, cerca de la autopista, y decían, pero esto no había estado aquí con anterioridad. ¿Con qué se encontró? Bueno, recordemos que dentro del mundo del misterio está, por ejemplo, el asunto de los seres criptozoológicos como Pie Grande, el Yeti o Abominable Hombre de las Nieves, ¿no? Bigfoot y otros que serían pues entidades de tipo simiesco, que para algunos pues serían como que callejones evolutivos sin salida dentro del mundo de los primates, pero para otros serían seres relacionados al fenómeno ovni, quizá entidades de otras dimensiones o de otros mundos, porque en más de una ocasión y en lugares como el monte Shasta, también en los Estados Unidos, en este caso en el estado de Washington, se les ha observado también en California, muy cerca o mientras estaban produciendo avistamientos de tipo ovni, incluso relacionados, incluso hay quien dice entrando o saliendo de estas supuestas naves de otros mundos. Entonces quizás se trataría más por ahí la respuesta, ¿no? Una respuesta extraterrena. Y curioso este caso en el que se encuentran con como que no sé, parece de alguna de las ediciones del Planeta de los Simios, tenía que decirlo, es la verdad. ¿Les parece si cerramos con dos casos también de inicios del siglo XX, de la década de los 2000? ¿Sí? Vamos con estos dos casos, ¿no? El primero de Rusia y el segundo de Crimea, ¿no? Que ahora es una zona que está en un limbo indefinido porque de jure pertenece a Ucrania, pero de facto es rusa definitivamente, ¿no? Y bueno, vamos con el primer caso, así en los minutos que nos quedan. Esto ocurrió en septiembre del 2004, en horas de la noche, en un lugar llamado Naberezhny Chelny, en la República de Tatarstán, en Rusia. Ahí un hombre llamado Vasily Ivanov se encontraba y estaba como muchos de nosotros. Estaremos en un ratito después del programa, ¿no? Ya finalizando el día, apagamos la luz y nos vamos a intentar quedarnos dormidos. Bueno, Vasily se encontraba en su cama, en su departamento, y de repente, por el rabillo del ojo, como se observan tantos misterios, ve a un hombre o algún personaje que era como que había aparecido de la nada en medio de su cuarto, de su habitación. Este hombre, sin darle tiempo de reaccionar a Vasily, camina hacia su cama y Vasily, no sabemos si porque iba a tener un ataque de ansiedad o algo, pero empieza a sentirse como enfermo, tiene náuseas, le duele el pecho, una fuerte presión en la frente, ¿no?
Este personaje se acercó, como digo, de frente a la cama y Vasily de pronto siente como si algo le había anulado el miedo, el instinto de supervivencia y de ponerse a buen recaudo que todos tenemos, lo cual es también bastante común en el encuentro con humanoides que algunos identifican como extraterrestres, como si tuvieran este control mental para que el testigo no huya. Vasily entonces observa a este personaje, lo describe como un hombre calvo, de una apariencia común como cualquiera que te encontrarías en alguna calle o jirón de por ahí, de entre 50 y 60 años. Y este ser se dirige a Vasily, pero no con palabras articulando, digamos, fonemas, ¿no? Sino mediante lo que parecía ser la telepatía, ya que Vasily lo escuchaba directamente en el interior de su cabeza. Este visitante empezó a hablar respecto a que la humanidad se dirigía supuestamente hacia un proceso de destrucción inevitable. Ahora, lo curioso es que a pesar que era una destrucción inevitable, este apocalíptico mensajero dijo que sí se podía evitar la destrucción, pero los seres humanos tenían que cambiar sus valores morales y acercarse a algo que denominaba como la mente superior. Nos imaginamos que sería algo relacionado a Dios, ¿no? A continuación, este personaje le dijo a Vasily que en el año de 1990 15 extraterrestres habían descendido a la Tierra, concretamente en Rusia, y habían encarnado casi como una posesión, ¿no?, dentro de los cuerpos de seres humanos terrestres de alto rango o bien posicionados en campos de la política, y que también esto había ocurrido en otros países, o sea, una cuestión de posesión y de suplantación, ¿no? Y que habían empezado, camuflados como humanos, a privatizar enormes e importantes plantas industriales en el territorio ruso, dentro de la política promulgar leyes constitucionales que llevarían a la postre a la destrucción del país, e incluso inventar enfermedades mortales y promover distintos vicios desde sus posiciones. Todo esto con el afán de corromper a los terrícolas de todas las maneras posibles. Continuó diciendo el alienígena que esta invasión, que no sería el estilo Día de la Independencia, sino una infiltración, como el libro de la quinta columna de JJ Benítez, de alguna manera, ¿no? Continuó diciendo como profecía que en el 2009 ocurriría una gran guerra sin sentido que causaría cientos de miles de muertes en Europa, la tierra acabaría contaminada y quemada por guerras subsiguientes y que prácticamente millones morirían, ¿no? Y pasado esto, estos alienígenas volverían a su planeta después de haber causado toda esta debacle. Después el alienígena pues se apartó y desapareció así de la nada, como había también hecho su presencia en el cuarto de Vasily. En ese momento las molestias de este personaje, de Vasily Ivanov, desaparecieron. Se levantó de su cama, revisó la puerta y los alrededores, pero todo estaba en perfecto estado. Esto fue recogido por el Tainaya Blast, el periódico ruso conocido como El Poder Secreto. Es uno de estos casos que ya no se veían tanto en los 2000, son cosas como más de décadas pasadas, por lo cual es un suceso bastante anacrónico, ¿no? Porque son estos seres que, como tantos otros, les dijeron que iba a ocurrir pues una gran guerra en los 2000, mensaje apocalíptico. Y amigos, yo les digo a ustedes, si ustedes por ahí se encuentran con algún suceso extraño y alguien los quiere asustar, bueno, el asustarse y todo esto no viene de una fuerza positiva. Aléjense de ello y no se pongan, digamos, demasiado preocupados, no se la crean, no se dejen engañar. El fenómeno ovni no es cosa, digamos, de que seres vienen de otros mundos y te van a decir siempre la verdad. En el caso más soft serían seres como nosotros, que podemos mentir y podemos decir cosas ciertas, pero también yo sospecho que hay una realidad espiritual bastante turbia en muchos de estos casos. No son engañadores que en otros tiempos les habrían llamado quizá de otra manera, ¿no? Ustedes entienden. Bueno, ahora sí, para cerrar, otro caso de por ahí, ¿no?, del mundo eslavo oriental, como les dije. Concretamente esto involucra a un joven llamado Andrei Alexandrovich Sababa, ¿no? Un 2 de agosto del 2004, alrededor de las 5 de la mañana, en Partenit, como les dije, en Crimea, que en ese tiempo estaba plenamente integrada tanto de facto como de jure en Ucrania. Ahora solo de jure está en Ucrania porque de facto es parte de Rusia. Este joven Andrei estaba pasando un tiempo a esa hora tan temprana a orillas del Mar Negro, cerca de un cabo llamado Plaka, pero no estaba solo y no estaba simplemente mirando el amanecer, sino que se encontraba junto a varios turistas rusos y polacos. La razón de todos de estar ahí era porque querían observar
ovnis, era una salida a un campamento ufológico, ¿no? Porque según población local decían que en la cercana montaña de Ayuduk pues habían cosas raras, aparición de luces, e incluso llegaron a plantearse que podía haber como una base de seres supuestamente de otros mundos en ese lugar que se encontraba al oeste de ellos. Fue un campamento ovni en toda regla, de varias noches, por lo menos de una semana, porque las primeras 6 noches no ocurrió nada, fue sin incidentes, nos imaginamos que habrían estado contándose historias para no dormir. Pero ya la séptima noche de la nada aparecen unos puntos tenues de luz amarilla, una tras otra en la ladera rocosa noreste justo del monte Ayuduk, donde no hay ni edificios ni plantas de algún tipo de industria. Las luces empezaban a posicionarse de manera triangular, y pues ya cuando era la 1 de la mañana aparece también un extraño objeto desde el oeste, flotando desde el Mar Negro además, ¿no? Que hace un lento giro a la derecha y se dirige hacia el monte Ayuduk, justamente desciende y desaparece de la nada, como si hubiera pasado a otra dimensión. Andrei dice que era un objeto que tenía una forma como de rombo alargado y estaba recontratuneado, como si fuera pues una mototaxi de esas de algunos lugares, porque tenía lucecitas por todos lados. Tenía unas 4 luces verde esmeralda, o sea, era bien aesthetic, ¿no? En sus vértices, y además también luces rojas parpadeantes, tenía incluso unas como ventanas que se veían como de un color amarillo, iluminadas desde el interior. Cuando la nave estaba más cerca, ya todo esto se observaba en plenitud. Obviamente no hay fotos, ¿no? Sabemos que en estos casos espectaculares raramente hay fotos, lo cual también, las cosas como son, nos despiertan ciertas sospechas sobre si era algo real, pero digamos que sí, ¿no? El objeto, pues, como digo, pasó lentamente, fue observado y produjo un efecto conocido en estos casos, que es que la energía eléctrica del lugar empezó a parpadear, a tener una afectación, ¿no? Como si el objeto se estuviera alimentando o interfiriendo con la energía eléctrica. Como decimos, la nave pues se disolvió en el aire o algo así. Pero inmediatamente después empieza a surgir un rayo brillante desde la orilla del mar, como escaneando el cielo, pero no era algo de otros mundos, porque Andrei y su grupo dijeron que al parecer eran guardias fronterizos de una zona cercana a Rusia y a todo. Bueno, entonces que estaban alertados estos guardias por esa extraña nave, quizá imaginando que podría ser un ingenio bélico de alguna nación. Después todo esto cesó y Andrei se da cuenta de que el reloj de su amigo Vitia se había detenido cuando la nave pasó por encima de ellos. No sabemos si por un efecto electromagnético o porque el propio tiempo se había detenido y algo de lo que ellos no recordaban había acontecido. Después ya llegaron las 3 de la mañana, aparecen otros destellos, ellos los identifican como fuegos artificiales o explosiones de algún tipo, y 8 grupos de objetos vuelven a salir de la montaña y vuelan hacia el suroeste. Era una noche súper movida en cuanto a fenómeno ovni, pero lo más sorprendente, lo más surrealista estaba por pasar al amanecer. A las 5 de la mañana estos amigos comienzan ya a descender, como diciendo suficiente por hoy, hacia el cabo Placa, y de repente escuchan una voz femenina, completamente humana al parecer, que les gritaba desde detrás de ellos una palabra: ¡hijos! Ellos dicen, ¿quién será?, ¿no? Se paran, dan la vuelta y se ven cara a cara con una figura que era como una anciana, parada sobre una roca, que igual se le veía que tenía rasgos faciales, pero no se les observaban tanto porque todavía estaba semioscuro. Esta mujer además estaba como mirando a un costado, ¿no? Tendría alrededor de 1,5 metros, estaba vestida con lo que parecía ser como una larga prenda grisácea que tenía como una capucha en la cabeza y llegaba hasta las piernas, ¿no? Su ropa ellos la compararon como levemente parecida a la de una monja, y en una suave voz femenina en ruso les dijo lo siguiente: hijos, no le cuenten a nadie allá sobre lo que han visto, porque ellos no lo entenderán. Los jóvenes estaban sorprendidos por la aparición y no empezaron a conversar con la mujer. De hecho, no le prestaron demasiada atención, si no fuera porque algunos segundos después la mujer de la nada desapareció en el aire. Y no había forma de que hubiera saltado a algún sitio porque lo hubieran visto, ellos estaban ahí. No había tampoco lugares para esconderse, ellos estaban ya demasiado inquietos por todo lo que venía pasando y continuaron descendiendo en dirección al Mar Negro, cuando de repente
Vitia, ¿no?, gritó y apuntó al agua hacia cerca de uno de los muelles que ahí habían. ¿Por qué? Porque había un extraño ser humanoide muy alto, de cerca de 3 metros de altura, como vestido con un traje ajustado de color azul, como si fuera un traje espacial, decían ellos, o un traje de submarinismo, ¿no?, que cubría su cuerpo por completo y tenía un casco que estaba unido directamente al traje y con una especie como de ventana, de visor en lo que sería el rostro, ¿no? Había pues toda una serie de cuestiones llamativas en su vestimenta. La entidad estaba parada en el agua hasta la cintura, miraba hacia las casas de la orilla como si fuese algo nuevo para él, como si nunca hubiera visto casas humanas, pero de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, esta figura es como que también ¡plin!, desaparece, se disuelve en el aire. Ya los testigos estaban demasiado aturdidos y asustados y descendieron a la aldea cercana en un estado muy agitado, donde se encuentran con un viejo capitán del Mar Negro llamado o apodado Llora, que les dijo que también había visto cosas raras y que su equipo electrónico había estado fallando mucho en esos momentos. Como decimos, esta montaña de Ayuduk y toda esa zona es bastante pródiga en cuestiones muy raras, ¿no? Este texto, bueno, ha sido compartido en el grupo que yo siempre refiero, de Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena, del amigo Albert Rosales, recomendadísimo en Facebook, donde él pues recopila junto con otras personas distintos casos que nos trascienden en la imaginación de distintas épocas. Es una auténtica joya. Así que, amigos, hemos llegado al final de Misterios al Anochecer. Espero que a todos les vaya súper bien. En lo siguiente, les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga, tengan muy buenas noches y eso sí, estén siempre con los ojos bien abiertos, pero con cuidado por favor ante el misterio. Chao, nos estamos escuchando y recuerden, Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube también.